¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Este es sobre el Arduino Nano. ¿Qué es y para qué sirve? Si se fijan, aquí tenemos la imagen del Arduino Nano y pues es una maravilla de ingeniería. Infinidad de proyectos se han hecho con el Arduino Nano. Es impresionante el alcance que tiene este aparatito, y si se pide de China es bien económico. Obviamente en cualquier electrónica, aquí de Morelia, nosotros somos de Morelia, todo es carísimo. No voy a decir nombres para no meterme en problemas de electrónicas, pero te lo venden como al 400% de su valor. Entonces, si tienes la posibilidad de pedirlo de China, pídelo de China. AliExpress y todas esas plataformas que hay para pedir integrados y piezas de robótica, ¿no? Lo mejor es pedirlo siempre de China. Si no, pues ya paga un 300 o 400% más de lo que cuestan las cosas. Empezamos. Introducción al Arduino Nano. Contenido. El Arduino Nano es una placa compacta y versátil basada en el microcontrolador ATmega 328P. Lo podemos ver aquí abajo, a mano derecha. Aquí está, este es un integrado, es una cucaracha. Este de aquí es con módulo. Todo eso que se ve ahí de color azul es un módulo. Es Arduino Nano en módulo. Y este de acá sería Arduino Nano, pero como en compuerta lógica, ¿no? En integrado, en cucaracha. No viene tan completo como... Bueno, sí viene igual de completo que este de acá, pero es más complicado trabajar con este porque no te permite como esa holgura que da los módulos lo hacen todo más fácil, y este de acá es meterse ya en camisa de 11 varas, es cosa complicada, o sea, no te andas con juegos, es todavía más pesado que trabajar con estos de acá, es más difícil, ¿no? Pero que se puede, y te da pues un tamaño más pequeño, ¿no? Para estar trabajando, pensando en proyectos de todavía más precisión. El Arduino Nano es muy pequeño, yo creo que debe de medir lo de un dedo meñique, es más, todavía hasta nos sobra un pedacito de dedo, está bien chiquito. Es como y 1 centímetro de ancho, o sea, un dedito y 1 centímetro de ancho, está bien chiquitito. Posee 14 pines digitales, 8 pines analógicos y conexiones para alimentación. Vamos a explicar cada pin a detalle. Cada uno de los pines que están aquí los vamos a explicar a detalle, así que no se quede ni una duda, todo a detalle. Su tamaño pequeño lo hace ideal para proyectos compactos como robots seguidores de línea, sistemas de sensores y drones, que claro vamos a estar haciendo aquí en el canal. Ahorita estamos terminando el seguidor de línea, ya terminamos también un robot de radiocontrol, pero necesitamos explicarles cada parte del proceso, el código línea por línea, para que les quede bien claro cómo hacerlos y poder nosotros seguir avanzando con lanchas, sables de luz, drones, seguidor de línea, robot de radiocontrol, sumo de pelea, infinidad de aplicaciones de la robótica, ¿no? Eso y más. Y también vamos a entrar en la domótica, que es hacer casitas inteligentes. Dice aquí, voltaje de operación, 5 volts con entradas tolerantes a 3.3 volts. Se puede alimentar desde los 5 volts hasta los 3.3 volts. Vamos a ir explicando ahorita a detalle. Pines analógicos y pines digitales. Yo creo que esta es la parte más importante que tenemos. Acuérdense, como en el video anterior les dije, Windows más, y hacemos zoom aquí. Se despliega esta lupa. Tecla de Windows más y tecla de Windows menos para desplegar esta lupa que vemos aquí. De este lado, estén muy atentos a esta imagen. Recuerden, hagan zoom. Si quieren irme siguiendo o si quieren pausar para ver lo que dice aquí, cada una de estas se va a explicar. Todo lo que se ve aquí se va a explicar. Desde el D13, 3V3, que es el 3.3 volts, el ref, todo lo que está aquí se va a explicar. También esta parte de acá que sirve para cuando el Arduino ya no trabaja, cuando algún Arduino Nano ya no trabaja, aquí con esto se puede revivir. Es muy complicado, o sea, hay que hacer todo un procedimiento para revivir los Arduinos que quedaron muertos. ¿Por qué? Porque no se siguen los protocolos, no se hacen bien las cosas y nos llevamos al Arduino al momento de estar trabajando. Y si lo compramos en una electrónica carísima, pues imagínense, ir a pagar otra vez 400% de lo que valen las piezas. Entonces aquí tenemos pines analógicos, aquí nos dice pines analógicos y pines digitales. Acá están los pines digitales, ahorita se van a ir marcando también conforme vayamos avanzando para que vean. Aquí están analógicos y digitales para que vayamos siendo conscientes de que aquí están, si pines analógicos, pines digitales, y vamos a explicar qué son cada uno. Pines analógicos
Los pines analógicos se utilizan para leer valores continuos de una señal. Su propósito principal es medir señales variables como voltajes o niveles de sensores. Fíjense cómo aquí dice que estar leyendo valores y los analógicos. Vamos ahora con los digitales. Dice, los pines digitales se utilizan para leer o enviar valores discretos como el encendido o apagado. Entonces ya vimos que este es leer o enviar. Los digitales. Analógicos hasta ahorita solamente dice leer. Aquí en digitales, su propósito principal es controlar o detectar estados binarios. Binarios quiere decir 0, 1, encendido, apagado, brinca, no brinca, hazlo, no lo hagas. Eso es binario, sí o no. High, que es alto, y low, que es bajo. Entonces ya vimos que digitales es leer o enviar. Y analógicos, de momento solamente tenemos leer. ¿Seguimos? Pines analógicos. Se encuentran etiquetados como A0, A7. Aquí tenemos A0 y A7. Pero ojo, hay un pin más. Este que está aquí en ref, lo vamos a explicar también hasta el final, también es un pin analógico y se refiere a referencia. ¿Cómo que referencia? Ya vimos que el Arduino está trabajando entre 3.3 volts y 5 volts, pero si quisiéramos detectar una señal todavía más pequeña, usaríamos el pin analógico ref. ¿Qué va a hacer? Automáticamente, aquí con los 5 volts, lo que hace el Arduino Nano es decir, ¿sabes qué? Trabajo con 10 bits, y bueno, ¿qué es 10 bits? 2, que es lo del sistema binario, 2 elevado a la 10, nos da 1024 muestras de voltaje. Entonces, todos los pines analógicos están trabajando con 1024 muestras de voltaje. Imagínense una regla y póngale 1024 rayitas. Entonces, cuando llega una señal, la va a evaluar desde 0 hasta 1024 muestras de voltaje. Así es como estos pines analógicos están leyendo los datos. Dice, es 1024, 1. Es 500, la mitad de 1. ¿Me explico? Así es como lo están evaluando ellos. Dicen, tenemos 1024 muestras, para con esos 1024 datos jugar, evaluar, diagnosticar todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Para eso son los pines analógicos, para trabajar desde 0 hasta 1024 muestras de voltaje, que son lo que nos permiten esos 10 bits. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de 10 bits? Ingeniería. Todo eso, los sistemas digitales trabajan en base a bits, las computadoras, los celulares, es la medida de unidad más pequeña de la información con la que trabajamos, el bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Hay que ir investigando también esa parte, sobre todo a los que les gusta programar, la computación, es algo indispensable para la computación. Ok, pines analógicos. Ya habíamos dicho que se encuentran etiquetados como A0 hasta A7 en el Arduino Nano. Utilizan un ADC y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Pues bien fácil, Analog to Digital Converter o convertidor analógico digital. Que pasa las señales analógicas a digitales. De hecho, cuando ustedes graban la voz, también hay convertidores analógicos a digitales para que la voz se escuche mejor. Las computadoras lo tienen, toman las ondas senoidales, que son analógicas, que las están leyendo en hertz, megahertz, y la transforman a un valor digital. Aquí dice de 10 bits. Y aquí tenemos la fórmula para los 10 bits. Elevamos 2, que es el sistema binario, a 10 y nos va a dar 1024 muestras de voltaje. Vamos a leer. El ADC se convierte en una señal analógica. ¿Qué es una señal analógica? Pues ondas de electricidad, cuadradas, senoidales, de las que sean, que varía de manera continua en un valor digital que puede manejar el microcontrolador. En el Arduino Nano convierte una señal de 0 a 5 volts en un rango de 0 a 1023. ¿Por qué de 0 a 1023? Porque el 0 ya cuenta como un dato. Entonces vamos aquí hasta el 1024. Sí, llega hasta el 1023, pero contando al 0 ya son 1024, que es lo que nos da 2 elevado a la 10 y son muestras de voltaje. Recuerden que es como si fuera una regla. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los pines analógicos? Ponen todos esos valores y dicen, son 10, 100, 150, 500, 700, 800, 1000. De hecho, así es como el seguidor de línea detecta la oscuridad. O sea, dice, hasta cierto punto está de este color. Está evaluando, todos los sensores están evaluando y dicen, tengo que seguir tal color, ¿no? El color lo evalúa de manera analógica. De hecho, estos son los que se conectan al módulo de 8 sensores que detecta la oscuridad, detecta la luz, para trabajar el seguimiento de la línea. Dice, ejemplo, si el voltaje de entrada es de 2.5 volts, el valor leído será aproximadamente de 512 muestras de voltaje. Si estamos diciendo que son 512 nuestro dato. Y ya, ¿no? Es como una manera sencilla de entender cómo funcionan los pines analógicos. ¿Y por qué hice tanto
hincapié o tanto detalle en pines analógicos y digitales? Porque todos los microcontroladores tienen esto que les estoy mostrando: pines analógicos, pines digitales, entrada de voltaje, tierra, la comunicación, son muchas cosas. Entonces, poco a poquito vamos a irlo viendo a detalle. Avanzamos. Pines digitales se encuentran etiquetados como D0 hasta D13. Aquí los alcanzamos a ver. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está D0? ¿Dónde está D1? Están aquí en esta parte. ¿Por qué no lo estamos explicando? Aquí, esta parte de aquí. Porque es peligrosa. Uno se puede llevar aquí, aquí uno se puede llevar el Arduino si no tiene cuidado. Esta parte de aquí es prácticamente para cuando tu Arduino ya se murió. Es como la puerta de atrás. Si la puerta que dices, pues ya no me dejaron entrar a mi casa, pues me meto por atrás, ¿no? Entonces aquí esto es de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto se utiliza ya cuando el Arduino prácticamente está frito. Que tú dices, ya me llevé todo lo que tenía para trabajar normalmente. Con esta parte de aquí se puede revivir, y revivir entre comillas, porque es difícil. Ya es como entrar a la programación lógica y funcional a los compiladores. O sea que ya prácticamente te vas a un lenguaje máquina muy bajo, ¿no? Ya no es un sistema que se acerque al usuario, sino se aleja al usuario. Es un lenguaje máquina, está difícil de trabajar esa parte. Ok, pines digitales. Se encuentran etiquetados como D0 hasta D13. Aquí tenemos varios, desde D2 hasta D13, son bastantes. Funcionan de manera binaria, ya lo habíamos visto. High, alto, representa un nivel lógico de 5 volts. Low, bajo, representa un nivel lógico de 0 volts. No pueden leer señales variables o continuas directamente, solo si el voltaje está en un estado u otro. Si quieren leer datos o entradas, se utilizan los pines analógicos, los que tenemos acá de este lado. Y para enviar o recibir datos que son de tipo binario, o sea, prendido o apagado, encender o apagar, se usan los pines digitales. Y también para controlar los motores, que pues prácticamente es lo que están enviando, envían pulsos. Por ejemplo, el PWM, ¿no? Que están mandando ancho de pulso. Entonces, para eso son los pines digitales. Pin digital envía y recibe datos binarios. Pin analógico nada más está leyendo. ¿Sí? Está leyendo entradas de hasta 10 bits, que es 2 elevado a la 10, que nos da 1024 muestras de voltaje. Qué padre, ¿no? Ejemplos de lectura y escritura. Lectura en pines analógicos. Vean, ya esto es un ejemplo, una explicación de cómo se está trabajando. Lectura en pines analógicos. Utiliza la función analog read y el pin analog pues es cognado, ¿no? Un cognado es una palabra que tanto en su idioma como en el nuestro significa lo mismo. Por ejemplo, pizza. Pizza en italiano, en francés, yo creo que hasta en japonés debe ser igual, en mexicano, en español, es pizza. Entonces es igual. Analog read, lectura analógica del pin. Lo ponemos. Devuelve un valor entre 0 y 1023, ya que esto no los espante, son muestras de voltaje. Ejemplo. Dice int de tipo entero, valor sensor. Esto de aquí se llama camel case. Es un estilo de programación. Empiezas con minúscula y ustedes dicen, ¿por qué esta la pusieron mayúscula? Porque así se llama camel case o estilo del camello. Va a ser igual a la lectura analógica del pin A0, que lo tenemos aquí. ¿Ya vieron? Lee el valor de un sensor analógico conectado al pin A0. Y efectivamente aquí está. Va a estar leyendo lo que sea que le llegue al pin A0. ¿De qué? Del 0 al 1023, de 0 a 5 volts. Y te va a decir la muestra de voltaje que se está interpretando ahí. Luego aquí tenemos serial.println, abro paréntesis, valor del sensor, que es imprimir. Imprime el valor entre 0 y 1023, que es lo que se está dando. Para eso sirven los valores analógicos. Lectura en pines digitales. Vean la diferencia. Acá hay lectura y escritura. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Se pueden escribir los pines analógicos? Técnicamente sí, pero no es recomendable. Es decir, puedes usar un pin analógico como salida digital, pero esto puede dañar el microcontrolador o generar resultados inesperados. Entonces, aguas, porque ¿qué les dije? Lo dañas, se arregla desde acá. Y es toda una experiencia. O sea, no se los recomiendo. Hay que hacer bien las cosas desde el principio. Lectura en pines digitales. Utilizaremos la función digital read, que es leer un pin digital. Devuelve high 1 o low 0, encendido o apagado. Aquí está un ejemplo. De tipo entero, estado del botón. Digital read 2. Lee el estado de un botón conectado al pin D2. Fíjense cómo aquí le pusimos 2 y ya nos hace referencia al pin D2. Si el estado del botón es alto, se abre llave que imprima botón presionado. ¿Se fijan? Serial.println, el botón está presionado. Ahora escritura en pines digitales. Ya esta fue lectura. Vamos a ver una escritura. Usa la función digital write
pin, valor, para establecer un alto o bajo. Un ejemplo, que escriba en el pin 3 alto. Dice enciende un LED conectado al pin D3. ¿Vieron? Como dicen los argentinos, sencillito, sencillito. Está fácil de entender. Y con práctica más. Ahorita la teoría es importante porque luego llegamos y decimos, ¿y por qué tiene tantos puntitos? ¿Y por qué tiene tantas letras? ¿Y esta qué hace? ¿Y esta cómo? ¿Y esta? Ya, aquí está la explicación. Hay que verla, hay que tomar apuntes. Y luego nos vamos a la práctica y ya lo llevamos a cabo, por ejemplo, en el seguidor de línea. Y más implementaciones que vamos a hacer más adelante. Seguimos. sigue viendo, dice el muchachito del TikTok. Sigue viendo. Entonces dice tabla comparativa de diferencias. Vamos a ver, característica. Tenemos pines analógicos y digitales. Vamos a empezar por los analógicos. El etiquetado de A0 a A7. Fácil de entender, ¿no? También el ref es analógico, pero es para una referencia más específica, más pequeña. Tipo de señal, señales continuas o señales variables aquí en el analógico. Así que va a estar mandando continuamente o pum, de repente va a variar, ¿no? Como el seguidor de línea. Va continua, pum, es variable. Un giro. Reacciona. Rango de valores de 0 a 1023, 10 bits de resolución. Acuérdense, es 2 elevado a la 10, nos da 1023 muestras de voltaje. Función para la lectura, analog read de pin. Función para escritura no aplica porque nos podemos escabechar al integrado. No aplica. Soporte PWM no tiene. ¿Por qué? Porque el PWM es acá en la manera digital y ya lo habíamos visto, es ancho de pulso. ¿Sí? El PWM es un ancho de pulso. Déjenle hablar al gato porque está acá chillando. Como saben, gustos, que dan gustos. Entonces, función para escritura no aplica. Soporte PWM tampoco aplica. Uso común, sensores de voltaje, luz, temperatura. Entonces, todos los pines analógicos van a ser para sensores, para estar leyendo datos. Ahora, frecuencia de operación, dice, depende del ADC, del conversor de alterna a directa. Entonces, puede ser entre los 100 y los 200 Hz. Pines digitales tenemos del D0 al D13. Señales binarias discretas, o sea, normal. Acuérdense, es para encender o apagar algo. Todos los pines digitales. Tenemos high, alto en 5 volts o low, bajo en 0 volts. Tenemos la función para lectura, digital read, pin. Función para escritura, digital write, escritura, el pin y el valor. ¿Sí? O sea, el pin 3, si lo queremos alto o encendido o apagado. Prender o apagar un LED. Soporte PWM, solo en pines con símbolo. Aquí está el símbolo. Aquí no se vieron esa simbología en el diagrama que tenemos, pero si llegamos a ver esta simbología, es que referencia a PWM. Uso común, LEDs, botones, motores, módulos, y estar encendiendo y apagando algún botón, algún motor, algún módulo de nuestro desarrollo. Frecuencia de operación 1 MHz, alta velocidad de cambio, ¿sí? O sea, cambia muy rápido. Todos los pines digitales. Entonces, ¿ya se entendió? Analógico es casi pura lectura de sensores. Luz, temperatura, voltaje. Y los pines digitales son escrituras discretas, ¿sí? Señales binarias, escrituras discretas dentro del integrado. Es fácil de entender, ¿no? Leer datos de sensores. Y acá en pines digitales, escritura y lectura discreta, ¿no? Binaria, 0 o 1. Ejemplo práctico, diferencia en aplicaciones. Aplicaciones con pines analógicos, sensor de línea IR analógico. El sensor devuelve entre 0 y 1023 según la intensidad de la línea detectada. IR es infrarrojo. Medición de voltaje de una batería, leer un voltaje variable entre 0 y 5 volts, sencillo. Digitales, botón encendido, detecta si el botón está presionado, high o no, low. Encender, apagar un LED o controlar un motor en un puente H. Ya vimos lo que es un puente H, es un regulador de voltaje para un motor izquierdo y un motor derecho, o una serie de motores izquierdos y una serie de motores derechos. Conclusión. ¿Cuándo usar pines analógicos y digitales? Pines analógicos cuando necesitamos medir señales variables como sensores de temperatura, luz, línea, ideal para aplicaciones donde el valor no es todo o nada, sino que cambia progresivamente. Sí, acuérdense que aquí todo o nada son extremos, 0 o 1. 0 o 1 ya necesitamos digitales. Pines, dice, sino que cambia progresivamente. O sea, te va dando valores progresivos, no son extremistas. Si son valores extremistas, vete a los pines digitales. Pines digitales, cuando solo necesitamos detectar estados binarios, los extremos, encendido o apagado, para aplicaciones donde controlamos dispositivos discretos como LEDs. Un LED es un foquito, se enciende, se apaga y se prende. Botones o relés, el relevador.
es como un interruptor, pero que no controlamos nosotros. El relé hace ese trabajo, ya él solito dice, prográmame y yo hago los cambios, ¿no? Dime nada más cómo hacer el cambio, lo hace solito el relé, es un interruptor automático. Cuando requerimos PWM, el ancho de módulo, para controlar velocidades de motores o intensidad de luces. Pines de alimentación, power pins, ok, chequen, ahí están, 3.3 volts, dice salida de 3.3 voltios para alimentar sensores y módulos de bajo voltaje, lo vemos aquí arriba, 5 volts, salida principal de 5 voltios que alimenta los componentes conectados al Arduino, lo tenemos también aquí. B-in, entrada de voltaje no regulado de 7 a 12 volts, se conecta directamente a la fuente de alimentación externa. Ojo, fíjense cómo aquí en el diagrama se marcó como 5 volts, pero este es el B-in, el voltaje de entrada, que es como nuestro principal. Dice aquí, entrada de voltaje no regulado de 7 a 12 volts, se conecta directamente a la fuente de alimentación externa, en este caso, nuestra batería, ¿sí? Nuestra batería es la que va a estar alimentando este V-in que tenemos aquí y este oscila entre los 7 y 12 volts. Por eso se usa una batería de 7.4 volts, porque son de 3.7. 3.7 por 2 son 6, sí, 7.4 volts. La batería de 7.4 volts alimenta todo el Arduino y ya empieza la distribución. Por eso tenemos una batería LiPo de 7.4 volts. O también podríamos poner dos baterías de las que son como para carrito de control, de las grandotas, de 3.7 volts cada una. Y al estar en serie, pues ya quedan en 7.4. Ok, se conecta directamente a la fuente de alimentación externa. Entonces ya vieron, aquí está el B-in, aquí empieza toda la fiesta y ya este otro pin de aquí o este de acá empiezan a darle electricidad a todos los componentes. GND, ground o tierra, punto de referencia para el voltaje. Aquí tenemos una tierra, ground, y aquí tenemos otra tierra, ground. Acuérdense que esto es, por ejemplo, una tierra para el seguidor de línea y otra tierra para todo lo que estamos haciendo acá de este lado, ¿no? Digital, para seguir el circuito. RCT, reset, reinicia el programa cargado en la placa. Y hay que tener mucho cuidado porque tenemos aquí, me parece, dos resets. Aquí tenemos un reset y acá tenemos otro reset. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y acá tenemos otro reset también. Este reset de aquí va a reiniciar, pero los sistemas de comunicación. Aquí abajo tenemos el enviar datos, recibir datos y enviar datos también. Aquí en el UART, ahorita lo vamos a explicar. Esto reinicia el protocolo de comunicación, como para decir, chin, no está comunicándose con el Bluetooth, pues nada más reinicio este de aquí. Ajá. Este de aquí apaga y prende la placa. Que dices, no está trabajando, pues apágala y préndela. Y este reset que tiene aquel Arduino, si lo dejamos presionado, se le borra el código. O sea, si nosotros le pusimos un código al Arduino, este reset de aquí va a borrar todo el código que tenga el Arduino y lo va a resetear a su estado de fábrica. Entonces ya entendimos para qué son. Este reset de aquí apaga y prende el Bluetooth, lo reinicia. Este de acá reinicia la placa que dice, apágate y préndete. Y este de acá reinicia todo el Arduino, le borra absolutamente todo lo que tiene el Arduino para que tengan cuidado. Y hay que volverle a cargar código desde la computadora, desde el IDE de Arduino. Seguimos. Sigan viendo. Pines analógicos, analog pins. Contenido, pines de A0 a A7, utilizados para leer señales analógicas mediante un ADC, convertidor analógico digital de 10 bits, rango de lectura de 0 a 1023 muestras de voltaje. Se usan para conectar sensores analógicos como sensores de línea, LDR e IR. Acá tenemos que es cada uno. Ejemplo de uso, conectar un sensor de línea infrarrojo para un seguidor de línea velocista, es el que se utiliza para medir los datos, medir temperatura, luz o voltaje de baterías. ¿Sí? El voltaje de batería exactamente te dice cuánto es y ya se encienden los LEDs que corresponden. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y dice LDR, Light Dependent Resistor, en español resistencia dependiente de la luz. Es un componente electrónico cuya resistencia eléctrica varía según la intensidad de la luz que incide sobre él. A mayor luz, menor resistencia. IR, Infrared, ya ven que les había platicado que era el infrarrojo, infrared. En español infrarrojo se refiere a una radiación electromagnética que no es visible al ojo humano, pero que tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Los sensores IR detectan esta radiación. Por eso se puede hacer durante el día, porque la radiación es la que está ahí evaluando. Seguimos.
Pines digitales y o pins, o bien inputs, entradas, outputs, salidas. Acá están todos los pines digitales que hacen esto, entrada y salida. Acuérdense que los analógicos son entradas, la salida no se recomienda porque lo podemos quemar. Contenido. Pines de D0 a D13 funcionan como entradas o salidas digitales. Operan a niveles lógicos high, 5 volts y low, 0 volts. Son extremistas. Acuérdense que estos son para valores intermedios, que están en el medio, que no son extremistas. Y estos de acá sí son para valores extremistas. 0, 1, prender o apagar. Se utilizan para controlar LEDs, motores o leer estados de botones. Pines PWM, ya estamos con lo más divertido, dice modulación por ancho de pulso, Pulse Width Modulation. Contenido, definición de PWM, es una modulación por ancho de pulso, Pulse Width Modulation, es una técnica que permite variar el ciclo de trabajo. Duty es deber, trabajo, y cycle, los ciclos, ¿no? Ciclos de trabajo, para simular niveles analógicos usando una salida digital. Aquí están los pines con PWM, tenemos de 3, de 5, de 6, de 9, de 10 y de 11. Y los vemos aquí están representados de 3, de 5 y de 6, de 9, de 10 y de 11. Dice, representados con la tilde, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Esta tilde de aquí, pues en algún integrado, podrá venir la tilde. Los que tenemos aquí no tienen la tilde, pero porque a lo mejor los chinos, los japoneses dan por hecho pues que el que lo agarre es un experto, ¿no? Que ya sabe todo esto. Dice aquí, permiten controlar la velocidad de motores o la intensidad de LEDs. Ejemplo de uso, varía la velocidad de un motor DC, acuérdense que DC es Direct Current o corriente directa, en un seguidor de línea utilizando un puente H TB6612FNG. Ese puente H ya se hizo un video, chequenlo, véanlo, apréndanlo, memorícenselo y llévenlo a la práctica. Seguimos. Pines SPI, Serial Peripheral Interface. Contenido, definición de SPI, interfaz periférica serial. Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicación rápida para dispositivos como módulos ERF, radiofrecuencia o memorias. Los pines que tenemos son el D10, SS, quiere decir selección de esclavo, Slave Select. Vamos a verlo, está aquí, SS, SPI. D11, MOSI, Master Out Slave In, datos del maestro al esclavo. Esto que ven aquí también se replica acá. O sea, funciona exactamente igual para decir, ¿sabes qué? Ya te voy a cargar todo el sistema operativo, entonces empieza esta interfase acá también. Y aquí pues se utiliza para la radiofrecuencia, que es como este de acá, 2.4 Hz, 5.0, para que se vea ahí de cuánto es la señal que se están enviando, ¿no? Las radiofrecuencias. Entonces, selección de esclavo, Slave Select. Por si quisiéramos controlar un radiocontrol, aquí es donde empieza la fiesta. MOSI, Master Out Slave In, datos del maestro al esclavo, o sea, lo que se va a enviar. Y de 12, MISO, Master In Slave Out, datos del esclavo al maestro. O sea, el maestro le manda qué hacer y el esclavo responde. En este caso, el maestro sería el control y el esclavo sería el robot que nada más está enviando datos. ¿Qué pasa cuando los dos son esclavos? No se pueden comunicar. ¿Qué pasa cuando los dos son maestros? Sí se pueden comunicar los dos, nada más se le indica quién va a ser el esclavo que va a estar obedeciendo y quién va a ser el maestro que va a estar enviando y recibiendo datos. Hoy me fui a la otra, todavía no. Aquí. Tenemos también Serial Clock. Dice, proporciona la señal de reloj SSK. ¿Y a qué se refiere esto? La señal de reloj es una señal que está como medida, ¿sí? O sea, no manda datos, no. Te mando un dato, luego te mando otro dato, luego te mando otro dato, o sea, hasta que no se termina una instrucción, no te va a mandar más datos. A eso se refiere. Cuando vean reloj, la palabra reloj, acuérdense que está como regulado, los datos están regulados, no manda, no, están regulados y ahorita lo vamos a ver. De 13 SSK. Está acá de este lado, ¿ya lo vieron? El SSK. Proporciona señal de reloj. Y todo esto en el ámbito de los que Serial Peripheral Interface, ¿sí? O sea, de la radiofrecuencia. Ejemplo de uso, comunicación con módulos de radiofrecuencia como el NRF24L01, que estas son las antenas de Wi-Fi, ¿no? Que tienen las computadoras, si se están comunicando por radiofrecuencia con el módem. El módem puede ser 2.4 o puede ser 5.0, ¿no? Gigahertz o hertz de comunicación entre ellos. Seguimos.
Aquí tenemos pines L2C, Inter Integrated Circuit, es una I, Inter Integrated Circuit. Contenido, definición de I2C, es un protocolo de comunicación serial de dos hilos utilizado para conectar múltiples dispositivos con una dirección única. Aquí tenemos los pines A4 SDA, Serial Data, datos, y A5 SCL, Serial Clock, reloj. Dice, ¿cómo funciona? SDA, este pin transmite los datos en serie, es decir, bit a bit. Imagina que es una carretera de un solo carril por donde circulan los datos. Y tenemos SCL, que está también. Este pin genera una señal de reloj que sincroniza la transmisión de los datos. Es como un semáforo que indica cuándo se puede enviar el siguiente bit de información. Y aquí están, ya están representados. SDA, Serial Data, SCL, Serial Clock. Y aquí los tenemos, Serial Data y Serial Clock de reloj, ¿no? Enviar datos y enviarlos pautados. Están los dos, acomodar los pins para poder mandar los datos aquí en una pantalla LCD. Dice aquí, ejemplo de uso, comunicación con pantallas LCD, aquí la tenemos, o sensores de distancia como el VL53L0X, que es este que tenemos acá de este lado. Para eso sirven estos pines, para comunicarnos con una pantalla. También más adelante vamos a meter pantallas para, no sé, igual hacemos una calculadora o algo afín, ¿no? Algo divertido para que aprendan. UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, o sea que hace las dos cosas, recibe y transmite. Contenido, definición de UART. Receptor, transmisor, asíncrono universal. Es una comunicación serial de dos pines. Ahorita vamos a ver qué es asíncrono. Y también qué es sincrónico, ¿no? Que se sincronice. Pines, tenemos el pin D0, RX, recepción de datos, receive. Y tenemos acá D1, TX, transmisión de datos, transmit. A eso se refiere la R de receive y la T de transmit. Recibe uno y el otro transmite, que son los pines que se necesitan para comunicarnos con el Bluetooth. Aquí tenemos asíncrono, es un término que se utiliza para describir procesos o eventos que no están sincronizados o que ocurren de manera independiente uno del otro. En otras palabras, significa que dos o más cosas no suceden al mismo tiempo, ni están coordinadas en un tiempo específico. Imagina una conversación por mensajes de texto, tú envías un mensaje y no esperas una respuesta inmediata. Puedes seguir haciendo otras cosas mientras esperas la respuesta. Esto es un ejemplo de una comunicación asíncrona. O sea, tú dejas el mensaje, contéstame cuando puedas. No está haciendo una conversación sincrónica, está haciendo una conversación asíncrona. Ejemplo de uso, comunicación con un módulo Bluetooth como el HC0-05, es el que tenemos aquí, para controlar al robot desde un celular. O sea, aunque no se estén enviando señales, sigue habiendo comunicación y ¡fum!, de repente se mueve o se regresa. Eso es una comunicación asíncrona. Sigan viendo. Ejemplo de proyecto, seguidor de línea velocista. Contenido, sensores IR, infrarrojos, conectados a los pines A0 hasta A5 para leer la posición de la línea. Vean cómo este de aquí, de hecho estos son tres componentes que usa el seguidor de línea, vean, vemos aquí la lipobatería, vemos acá el puente H, aquí está, y vemos acá el módulo de 8 sensores del que vamos a hablar ya en los futuros videos. Ya llevamos el Arduino Nano, ya llevamos el puente H, voy a hacer zoom aquí en el robot para que lo vean. Ya tenemos Arduino Nano, ya tenemos puente H y vamos a explicar también el sensor, bueno, el módulo de 8 sensores. Y así nos vamos a ir componente por componente para que les quede claro qué hace cada cosa. También las lipobaterías vamos a explicar qué son, por qué explotan, ¿no? Por qué se deben cargar de manera especial. Y si ustedes quieren usar otra batería, adelante, son libres de hacerlo. Usen dos baterías de las de 3.7 volts y van a regresar 7.4, que fue lo que vimos que necesitábamos aquí en Bein, ¿se acuerdan? Decía que valores que empezaba con 7 volts y ya empezaba a distribuir todo acá al Arduino. Entonces ahí es donde se conecta la lipobatería. Entonces ya vimos. Sensores infrarrojos conectados a los pines A0-A5 para leer la posición de la línea. Aquí está el sensor infrarrojo. Puente H, TB6612FNG, controla los motores usando pines, por ejemplo en D3, D5 y D6. Aquí está el puente H. Alimentación a través de VIN, batería LiPo, y regulación a 5 volts. ¿Se acuerdan que les había dicho? Todo es aquí por VIN. Aquí entra la LiPo batería y ya distribuye a todo lo demás. Ya a los otros componentes les llega, o los que les queramos conectar al Arduino Nano, les llega una alimentación de 5 volts. Comunicación UART para monitorear datos en tiempo real desde el robot. Y UART pues es acá la comunicación con el Bluetooth. Fácil, ¿no? De entender. Ok, pin RF. Este es el que les decía
Dejábamos al final Analog Reference, o sea, referencia analógica. Nombre, AREF significa Analog Reference en inglés o referencia analógica en español. Ubicación, se encuentra etiquetado como ref junto al pin A0 en el Arduino Nano. Aquí está el pin A0. Propósito principal, el pin AREF permite establecer un voltaje de referencia externo para el ADC. Acuérdense que está el convertidor analógico digital. Aquí está el convertidor analógico digital del Arduino. Esto se utiliza para mejorar la precisión al leer señales analógicas cuando se necesita una referencia diferente a los 5 volts por defecto. Y obviamente más chica, más grande, quémenlo. Quémenlo y descompónganlo y pidan otro a China. No voy a decir nombres de mis compañeros que llegaron a quemar eso. Ok, ¿cómo funciona el AREF? Por defecto, el ADC del Arduino Nano utiliza los 5 volts como referencia máxima para medir señales analógicas en los pines A0 a 7. Esto significa que cualquier señal entre 0 volts y 5 volts será convertida a un valor entre 0 y 1023. 1023 muestras de voltaje, acuérdense. Pero si necesitamos medir señales de menor voltaje con mayor precisión, por ejemplo de 0 a 2.5 volts, podemos conectar un voltaje externo más bajo al pin AREF. Entonces este es para mediciones más pequeñas, más grandes no, porque lo quemamos. Ejemplo práctico. Si conectamos 2.5 volts al pin AREF, el rango de medición del ADC cambiará de 0 a 2.5 volts, en lugar de 0 a 5 volts, o sea, ya 2.5 va a ser el tope. Una señal de 1.25 volts ahora corresponderá al valor 512, mitad del rango, ¿se entiende? Hace la división, hace el ajuste y ya te está midiendo valores más chicos. Por si tu sensor fuera más relax o más chafita o más sencillo, con ese de ahí se hacen las mediciones, ¿no? Te toma un valor más chico, evalúa a maneras más chicas. Está padre, está muy padre. Ok, otros proyectos con Arduino Nano. Contenido, robots móviles, seguidor de línea, evitador de obstáculos, aquí los vemos, este es un seguidor de línea, acá está un evitador de obstáculos, vean, aquí tiene un puente H, que no es el que hemos estado usando, es un puente H más grande, este también lo tenemos y lo vamos a explicar. Este de aquí, pues obviamente pues este es más costoso porque está más grandote. Acá tenemos un Arduino Uno, aquí tenemos un sensor de distancia, acá tenemos un servomotor, estas son las baterías que les decía, miren, las dos baterías tipo carrito pues de control remoto, y las dos te suman 7.4 volts, porque cada una es de 3.7 volts, y como están conectadas en serie, te regresan 7.4 volts. Aquí está también un interruptor, y bueno, este lo podemos hacer también, lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer un resuelve laberintos también, que prácticamente es la misma cosa, esas llantas ahí las tenemos. Acá tenemos el seguidor de línea, dice contenido, robot móviles, seguidor de línea, evitador de obstáculos. Aquí están los dos. Drones, do it yourself, hazlo tú mismo. Control de motores y sensores de vuelo. Aquí lo tenemos también. Tenemos el dron, aquí están cada uno de sus motores y pues vuelan, ¿no? También lo vamos a hacer más adelante. Drones, do it yourself, patronarlos, ¿no? Y que exploten ahí en el aire. Sistemas de monitoreo, medición de temperatura, humedad o voltaje. Las famosas incubadoras, ¿no? De pollitos. Ahí te miden la temperatura, que el pollito no tenga frío. De hecho, también vamos a hacer incubadoras. A veces podríamos hacerlo para el proyecto de la comunidad. Ya ven, brillante, vamos a hacer eso. Una incubadora ahí para los pollitos. Y tener pollitos, ¿no? Una mascota y un pollito que haga del baño y todo. Temperatura, humedad, voltaje. Automatización doméstica. Control de luces y electrodomésticos con sensores. Aquí vemos una casita y vemos las luces. Todo esto se puede hacer desde un Arduino Nano. Proyectos portátiles, debido a su tamaño pequeño, se puede hacer proyectos pequeños como un Hot Wheels o cosas así. Ok, jóvenes, pues llegamos al final de video. Yo espero que les haya gustado mucho esta explicación. De verdad, de esto apréndanselo de memoria, sobre todo si son fanáticos a la robótica. ¿Para qué? Para cuando agarren un Arduino Leonardo, un Arduino Uno, cualquier integrado, le busquen pines analógicos, pines digitales, el VIN, el VCC, el VM, o sea que ustedes vean dónde está cada pin y cómo es que se alimentan, cómo envían los datos, cómo comunicarlos con el desarrollo que ustedes estén haciendo, y vayan haciendo el diseño cada vez en su mente. Recuerden que este es su canal Robótica GC. Denle like a los videos, compártanlos, suscríbanse, no olviden platicarle a todos los miembros de su familia. Suscríbanos al canal de YouTube. Ya hoy conseguimos 10 suscriptores gracias al video anterior. Entonces yo espero que con este salgan unos 20, 30, 40, 50. Solamente fueron 10 suscriptores en un día y estoy muy feliz por eso. Entonces
Si les gustan estos videos, denle ahí like, comenten, compartan, me gustó, no me gustó, agrégale, quítale, ponle. Yo quiero documentarles todos estos componentes porque al rato vamos a ensamblar los robots. Y bueno, ya estamos ensamblándolos, pero no mientras que nos llegan las piezas de China, pues en lugar de hacernos patos, pues hay que explicar esto, ¿no? Hay que estar trabajando y platiquen con sus compañeros porque explicando esto, diré, miren, en el canal de Robótica GC está esto. Y pregúntense uno con otro para que vayan memorizando las cosas. A mí me hubiera encantado cuando era un niño haber aprendido esto y no lo aprendí sino hasta la ingeniería, 20 años después. Entonces ustedes que están chicos, ya prepárense para el futuro, preparen todos sus conocimientos para que el día de mañana pues ya haya robótica, ¿no? Aquí en México, no nada más, es que son los chinos, son los japoneses, es Ciudad Hidalgo, no, también aquí en Morelia debe de haber robótica y debe de haber robótica muy fuerte y hay varias caras que le entran a la robótica pero nomás no despegan, o sea, no aceleran como debería de ser, no vemos ese impacto que debería haber en Morelia y pues vamos a lograrlo entre todos, ¿no? Yo soy el ingeniero Salomón. Esta ha sido la clase del Arduino Nano. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlos y estoy al pendiente de todos sus comentarios. Todas sus dudas van a ser resueltas y si no sabemos, pues aprendemos entre todos, ¿no? He dicho, cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós. Ya nos sigan viendo. Nos vemos, adiós.